Partido Primero Justicia quiere fijar posición ante el país ante esta nueva demostración de la irresponsabilidad presidencial. El señor Maduro, que ahora las memorias y cuentas las ha metido en la misma guachafita que ha venido en los últimos tiempos con los anuncios económicos, donde ha anunciado que va a anunciar y luego los anuncios son que algunos anunciantes van a anunciar y todavía esos anuncios el país no los ha escuchado. Lo mismo está pasando ahora con las memorias y cuentas. El presidente de la República tenía el mandato constitucional, de acuerdo al artículo 237 de nuestra Constitución, de presentar un informe personalmente ante la Asamblea Nacional, donde rindiera cuentas sobre su gestión política, económica y social. Que lo hacía el jueves, dentro del lapso constitucional, no lo hizo. Lo anunció que lo harían hoy martes, ya la suspendió. Ahora dice que la hará el miércoles. Ya basta de tanta irresponsabilidad, Nicolás. El pueblo de Venezuela exige que así como es impostergable, que se hagan los anuncios económicos que de alguna manera saquen al país de esta terrible crisis que tú has originado, también exige que presentes cuentas. Lamentablemente, el presidente suspende el informe porque no sabe qué anunciar en materia económica. Y lo que es más grave, Maduro no sabe qué cuentas rendirle al pueblo de Venezuela, porque durante todo este año lo que ha hecho es engañar al pueblo. Pidió una ley habilitante supuestamente para luchar contra la corrupción y para acabar con la guerra económica. Los venezolanos todavía estamos esperando, Nicolás, no solo que publiques la lista de las empresas que defalcaron más de 25.000 millones de dólares, sino también que se ejerzan las acciones legales pertinentes para que sean sancionados los responsables. No lo has hecho por la presión de tus enchufados, de los que tienes allí alrededor de tu gobierno, que son los verdaderos responsables de la estafa, del defalco que se ha cometido no solo contra el erario público, sino fundamentalmente contra las posibilidades que tiene el pueblo venezolano de acceder a los alimentos y a las medicinas, que hoy cada día son más escasas precisamente porque esos dólares fueron a las arcas de los corruptos que hoy tienes en este gobierno. Prometiste acabar con la guerra económica. Le dijiste a los venezolanos que asumías personalmente la lucha para acabar con la escasez, para acabar con el contrabando, para de alguna manera bajar los índices de inflación. ¿Y cuáles son los resultados, Nicolás? Los resultados son que la inflación es hoy día mucho más alta que la que teníamos los venezolanos hace un año atrás. Hoy se habla que solo en el rubro de alimentos la inflación es del 106% y lamentablemente la escasez se ha duplicado y triplicado en algunos casos. Habría que decirle a los venezolanos por qué estos índices del Banco Central, quiénes son los verdaderos responsables. Los índices de que en azúcar la escasez sea del 85.30%. Bueno, aquí está la respuesta. Los centrales azucareros del país, el 62% están en manos de tu gobierno, Nicolás. 11 de los 16 centrales están administrados por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué entonces se pretende responsabilizar a otros de la escasez y del desabastecimiento cuando toda la línea de producción y de distribución está en manos del gobierno nacional? Aquí, y es importante recordárselo a los venezolanos, desde el momento en que se autorizan las divisas para la producción nacional, el gobierno le exige a cada empresa que le den una programación de su producción. El gobierno entonces controla la producción de cada actor económico. El gobierno controla la importación de los bienes y servicios a través de todos los controles, control de cambio, control de precio, control de costo, control de tasas de interés, control hasta de las ganancias.
El gobierno controla la distribución de los alimentos y de todos los productos básicos. Aquí no se mueve un solo camión en Venezuela que no tenga una guía del SADA. Es decir, que el gobierno sabe quién lo produce, quién lo transporta y quién lo va a vender. ¿Cómo es que ahora el gobierno dice que los responsables son otros, cuando el verdadero responsable de la escasez y del desabastecimiento es el señor Nicolás Maduro y esta tragedia de gobierno que hoy tiene Venezuela? ¿Cómo es posible? Y es lo que tú tienes que ir mañana a responderle a los venezolanos, que después de haber recibido más de 800.000 millones de dólares solo por renta petrolera, sin incluir presupuesto ordinario, sin incluir endeudamiento, hoy día hayan más de 9 millones de venezolanos en situación de pobreza y más de 3 millones de venezolanos en pobreza extrema. ¿Dónde están, Nicolás, si tienes que responderle y no te puedes seguir escondiendo, escurriendo el bulto para no presentarte en la asamblea? Responderle al país por los más de 150.000 millones de dólares que se han manejado en fondos. Fondos que no se ven cuáles son las obras. Fondos que algunas obras que se empezaron se paralizaron, se abandonaron. Lamentablemente lo que no aparecen son los dólares, porque todos los pagaron y quién sabe cuál es el destino de esos recursos. El señor Maduro tiene que ir a la Asamblea Nacional a responderle al pueblo de Venezuela por esos 25.000 millones de dólares. Tuviste una ley habilitante, no publicaste la lista. Ve mañana y explícale a los venezolanos quiénes son los responsables del desfalco más grande al Tesoro Nacional. El señor Maduro tiene que explicar de una vez por todas qué es lo que están produciendo y en manos de quién están esas 4 millones de hectáreas que antes eran productivas y llevaban alimento a la mesa de los venezolanos y que hoy o están abandonadas o están produciendo pérdidas o qué sabe cuál es el destino de esa producción. El señor Maduro tiene que ir a la Asamblea Nacional a responderle también cuál es el destino y cuál ha sido el beneficio para los venezolanos de la expropiación, de la estatización o de la confiscación de más de 1.500 empresas que antes producían para beneficio de todo este país. Por eso, nosotros hoy no nos podemos quedar callados. Nosotros hoy le exigimos al señor Nicolás Maduro que de una vez por todas empiece a actuar con responsabilidad, que el país no puede seguir esperando, que mañana no puede ir a echarle cuentos al pueblo de Venezuela, porque los venezolanos no queremos ni colas ni cuentos. Ya es el momento de darle una explicación, ya es el momento de hacer una rectificación, ya es el momento de tomar medidas que no vengan a resolver el problema del gobierno, sino que vengan a resolver el problema económico de todos los venezolanos. El señor Maduro va a anunciar seguramente una nueva mega devaluación, pero eso no es suficiente para resolver los problemas. Aquí lo que se impone es producir para que los venezolanos tengan empleo estable y también tengan un 15 y un último y bienes y servicios que puedan demandar. Aquí lo que se impone, señor Maduro, es que usted cambie para beneficio de Venezuela, que usted cambie ese modelo económico que fracasó y que seguirá fracasando. No puede ser que los anuncios sean seguir en esa política económica que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Una política económica que se ha basado fundamentalmente en endeudamiento. Una política económica que se ha basado en el financiamiento inorgánico, es decir, emisión de dinero sin respaldo, prendiendo la maquinita de hacer billetes de manera irresponsable para seguir con la guachafita, con los gastos suntuosos, con los gastos irresponsables. Porque usted, por cierto, se le olvidó que el señor Chávez en vida había decretado la prohibición de los gastos suntuosos. Y usted decía que no existían. Y hace poco dijo hay que eliminarlos. ¿Cuál fue el ejemplo que usted le da a Venezuela? Malgastar más de 1.500.000 dólares en un viaje improductivo que solo sirvió para pasear a la familia presidencial y a más de 70 invitados que recorrieron el mundo
prácticamente con el dolor y la angustia de un pueblo que está haciendo colas. Por eso, señor Maduro, ya basta de seguir con la expansión del gasto público. Ya basta, señor Maduro, de ese manejo irresponsable de las reservas internacionales. Ya basta, señor Maduro, de la destrucción progresiva que usted ha implementado contra la producción nacional. Nosotros le proponemos al pueblo soluciones y estamos dispuestos a dar el debate en la Asamblea Nacional. Que vaya el general ministro de Finanzas a discutir de cara al país cuáles son las medidas que realmente tenemos que implementar para que los venezolanos de una vez salgan de esa tragedia de hacer cola todos los días, 3 y 4 horas, todos los días, para tratar de acceder a un producto de primera necesidad, para acabar con ese drama de que se dan aumentos salariales, que se los consume la inflación en un 2x3 por la irresponsabilidad como se manejan las finanzas públicas. Señor Maduro, mañana, si es que va a asistir a la Asamblea Nacional, dígale al pueblo de Venezuela las soluciones, porque ya los venezolanos no queremos ni colas ni cuentos.